Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido al segundo episodio de Farming Simulator 22. Tengo que contarle algo. Se recuerdan, ¿cierto? Que les comenté que había instalado este mapa que me recomendó David87 Gamer y resultó ser que no era el mapa que él me había recomendado porque yo instalé solo una parte, que era el primer mapa. Y después salió una expansión y se los voy a mostrar porque ya lo instalé. Estoy en él. Es el mismo nombre, pero el mapa ahora está completo. ¿Ven? Es más grande. ¿Se recuerdan que teníamos solo esta zona de aquí en el primer episodio? Ahora tenemos una ampliación. La expansión se llama en realidad del mapa que les comenté. Ya se me olvidó hasta el nombre. The Old. eh, Déjenme ver al tiro que no quiero mentirles. Este mapa se llama The Old, The Old Stream Farm Expansion. Así se llama el mapa. Es el completo. Y como ven, aquí tiene un campo que al parecer es bosque, si no me equivoco. Así que después lo vamos a revisar. Eh, Así que ahora está mucho más grande. Igual estoy emplazado en el mismo lugar donde grabé el primer episodio. La diferencia es que compré otros vehículos, no los mismos que tenía al principio. Solo algunos se repiten, otros no. Eh, Como empecé con dinero, pude comprar varias maquinarias y estuve preparando y trayendo lo que son algunas pacas que compré en la tienda. Obviamente después las vamos a fabricar para poder criar animales. Pero primero, antes de todo, quiero limpiar un campo que aquí mientras estaba ordenando toda la maquinaria y lo que iba a hacer. Este campo de aquí que es de trigo se me secó, está estropeado, así que voy a tener que eliminarlo, limpiarlo. Así que voy a sacar de aquí la cosechadora porque iba a usarla aquí, pero lamentablemente se me estropeó. Aunque tengo otro campo ahí arriba que al parecer me sirve esta misma cosechadora, así que voy a moverla de aquí. No sé si tengo paso aquí, creo que sí. No es la idea moverla así, pero... Ah, no, este son patatas. Voy a tener que sacarla con otro tipo de maquinaria, pero el dinero no me alcanza todavía. Y me parece que hay que desbrozar, aunque ya se ven, están a punto yo creo de morir también. Y tengo este otro campo aquí que está... Hay que limpiarlo también porque ya está cosechado. Y este de acá tiene habas de soya, pero todavía están cultivando, así que todavía no tenemos trabajo ahí. Así que la cosechadora la vamos a sacar de aquí. Ya modifiqué lo que es la sensibilidad de la dirección de los vehículos. También tengo el volante activado, pero créanme que aún así me es más cómodo hacerlo con mando porque puedo mover la cámara y puedo manejar el personaje, ¿cierto?, más libremente. Bueno, acá este campo trae ya varias secciones. En este caso aquí es para las vacas, esta sección. Aquí tenemos para cerdos, que es la posilga. Aquí tenemos más cobertizos para guardar maquinaria. Ahí está esta sección que es para acumular pacas. Y esta de acá es para las ovejas, si no me equivoco. Sí, es para las ovejas.
Así que también tengo por aquí un pequeño huerto que ya lo estuve equipando porque hay que echarle agua y paja para que esté funcionando. ¿Ven? Y tiene tomate, fresas, lechuga roja y melón. Ahí se ven los melones. Así que una huertita pequeña, pero que seguramente nos va a ir dando algunas cositas aquí en esta zona para después poder venderla. Y esta solamente requiere agua y paja. Ahora ahí está el taller, ¿cierto? Se lo había mostrado ya. Aquí tenemos esta zona de descarga que es para... no sé qué es lo que es, pero algo se guarda ahí. Acá en esta zona es para vacas también. Voy a cerrar la puerta. Todavía no quiero comprar animales porque quiero tenerlos bien listos, en condiciones. Y compré este camión. Se recuerdan que había comprado un Kamaz, un mod, y tenía también instalado este Scania, que bueno, obviamente no dice Scania, dice Lizard. Y lo tengo para después transportar lo que son las cosechas. Así que vamos a ir con el John Deere, el tractor, a limpiar ese campo que se estropeó lamentablemente. Así que vamos a salir por este otro lado. Estamos en el mes de septiembre aquí en el mapa y por la hoja me imagino yo que es otoño y tenemos está nublado y pronto va a llover. Hay cosas que en los campos no se pueden hacer lloviendo. Vamos a ocupar este apero entonces para limpiar el campo. Voy a acoplarlo para que no sea tan ancho y no me moleste aquí. Así que vamos a limpiar esto aquí. Finalmente activé las hierbas, porque en el primer episodio les dije que la había tenido desactivada porque la verdad es que son bien problemáticas las hierbas a veces. Así que bueno, las tengo activadas, así que también están las piedras. Digamos que hay que después limpiar las piedras. Harto el trabajo que hay que hacer para poder limpiar el campo. Obviamente todo eso se puede eliminar, no es necesario que lo hagan así, pero para darle un poquito más de realismo. Ay, aquí me caché con el agua. Sí, para darle un poquito más de realismo quise dejarla activada mejor. Vamos para el frente ahora. Ahí ven, ya se ven las piedras. Ya tengo también el apero para poder sacar las piedras. Ahí vamos a revisar si es que, a ver, al tiro lo vamos a revisar si es que hay que arar esto. Dice necesita ararse, sí, y necesita cal. El arado también hará este trabajo que estoy haciendo yo ahora. Yo creo que sí, entonces estaría haciendo como un trabajo de más. A ver. Vamos a probar. Que de verdad que hay cosas que yo no me acuerdo. Hace rato que no jugaba Farm, pero como fue el juego que ganó, ¿cierto? En la encuesta. Volvimos a retomarlo. Ojalá ahí. Voy a ir a buscar el arado, porque tengo uno pequeño.
A ver si me hace el mismo trabajo y así no paso esta máquina y después la otra. Tengo por aquí un arado. Ahí está. Es pequeñito, pero bueno. Estamos empezando, así que después, más adelante, a medida que vayamos teniendo dinero, vamos a ir mejorando las maquinarias y el equipamiento para hacer las cosas un poquito más ágiles. No sé hasta qué momento haga la serie. Ahí vamos a ir viendo. A ver si esto hace lo mismo. Sí, también hace lo mismo. Obviamente que el terreno queda más sucio, eso sí. Pero es lo mismo. Ni para contratar trabajadores me alcanza porque me quedan $6.691. Que no me alcanza mucho para tener trabajadores o algo así. Lo bueno que los campos que compré para empezar no son muy grandes, así que lo puedo hacer yo. La verdad es que cuando jugaba solo, bueno, ahora igual estoy solo, pero hacía todo esto con trabajadores en realidad, yo me dedicaba a otras cosas. Y ahí vamos a ver si el fin de semana hacemos cooperativo. Tengo que hacer uno de No Runner en Amor para recuperar lo perdido, ya saben esa historia. Y vamos a hacer uno de Farming. Okay. Voy a ver eso, si hay un bosque, porque igual sería bueno hacer trabajo con madera, que a mi parecer es algo bien complicado que un farming. Así que va a ser ideal encontrar a algún partner ahí que se maneje en el farming y nos vaya dando sus tips con el tema de la madera. Le voy a tener que pasarle el arado a lo que ya limpié con el otro apero, porque se nota al tiro, ¿cierto? Que quedó distinta el terreno. Yo creo que el volante lo voy a usar cuando tenga, por ejemplo, que trasladar el camión a vender algo. Ahí lo voy a utilizar el volante. Vamos a ver este otro lado. Al final, como les decía en su momento en el No Runner, en la fase 8, que es la de los campos, da lo mismo al final si uno lo hace desordenado o lo hacen todo bien ordenadito. Lo importante es limpiar el campo. Aquí después voy a sembrar hierba, pasto, para poder hacer vacas, ¿cierto? Porque vamos a necesitar eso para hacer la mezcla de alimento para los animales. En especial las vacas consumen eso. También me compré una máquina mezcladora y al final los recursos que tenía los hice pebre ahí comprando maquinaria, pero
quería tener más o menos todo cubierto, que no me quedara nada así con una máquina faltante. Por eso compré tractores relativamente básicos. Este es de los medianos, no es muy costoso. Y el otro que compré es un Massey Ferguson, que es del tipo pequeño, que no tiene mucha potencia, así que algunos aperos no los puede tirar, no se los puede. Entonces también hay que fijarse que sea un vehículo potente que pueda tirar ciertos aperos. Así que este por lo menos está bien para la mayoría de las cosas. Pero el Massey Ferguson es más que nada para cosas livianas. Ya nos queda poquito. Las habas de soya dan harto dinero. Un recurso bien pagado. Así que espero que luego esté en condiciones ese campo para poder vender eso y así poder generar algo de dinero para poder hacer más cosas. Desde ya obviamente le doy las gracias a los que me apoyaron ahí en el primer episodio que hicimos de esto. Lamentablemente me equivoqué de mapa, pero en realidad en general es lo mismo, solo que es más grande. Así que como llevamos recién un episodio, no me afecta mucho que lo haya cambiado. Pero como les digo, es lo mismo, si solamente es que es más grande. Vamos a pasar el arado por aquí ahora, ya que el otro apero no hacía lo mismo. Así que es necesario pasarla por aquí de nuevo. De ahí vamos a venir a sacar las piedras y vamos a empezar a sembrar. Claramente otoño, hay algunos árboles que se están poniendo amarillos. El arado actúa solamente hacia adelante, hacia atrás no tiene ninguna funcionalidad, y por eso tengo que retroceder y avanzar nuevamente. Yo sé que este juego no es el fuerte del canal, sé que a varios les gusta, por eso lo estoy haciendo, pero obviamente no lo voy a hacer con la frecuencia que se hace en SnowRunner, así que para que lo tengan claro, tal vez haga un video semanal de este juego.
Aparte que tengo que hacer también algo de Pacific Drive, que es un juego bien bueno. Y también de Truca Logistics, tengo el Fairbus, tengo una cantidad de juegos para hacer material. Ya, estamos listos entonces, ahora vamos a dejar el arado aquí, que no lo tenía aquí, pero bueno. Pues ahí lo acomodamos en el otro lugar. Y vamos a ir a buscar el cal. Tengo que echarle ahora. Así que voy a retroceder porque ese remolque lo tengo por acá. Ah, ya sé lo que es. Ese es un depósito para el alimento de la gallina. Ese es un gallinero el que está ahí. Ahora me percaté. Ya, ahí está entonces el cal. Y voy a mirar a rociar el campo con cal que también necesita. Vamos a alejar la cámara bien porque este remolque requiere verlo bien de arriba para ver si estamos cubriendo todo lo que hay que hacer. Lo encendemos y vamos rociando aquí con cal el campo. Lo único que tiene este es que se va consumiendo súper rápido, así que si no lo van a esparcir bien, les recomiendo que vayan parando la máquina para no desperdiciar el cal. Lo bueno creo que cubre harto, sí. Yo insisto, sé que hay varios que me van a corregir, pero no soy un experto en este juego. Trato de hacerlo lo mejor, pero no lo van a comparar con lo que sé de Farm, o sea, de SnowRunner con lo que sé de Farm. De a poquito nos vamos acoplando y abierto obviamente a todas las sugerencias ahí que quieran hacer. Paramos un poquito para no desperdiciarlo. Hay un amigo que hace tiempo me preguntó, o sea, me sugirió si podía hacer un video tutorial de cómo se juega Farm. Pero créanme que este juego es mucho más fácil jugarlo que, por ejemplo, que en SnowRunner, porque aquí están todos los botones visibles. Ahí pueden ver en la zona superior izquierda, ahí están todos los botones que cada uno tiene una función. Así que la verdad es que no es tan complicado. Bueno, obviamente hay cosas que son un poco más difíciles, como por ejemplo cuando hacemos fábrica para hacer algún producto en especial. Y claro, ahí hay que obtener los materiales, las cosechas que pide cada fábrica para poder fabricar algo, pan por ejemplo. Así que ahí hay que meterle un poquito más de cabeza. Ya estamos listos entonces con el cal y ahora ya deberíamos poder cosechar. Así que voy a ir a poner el apero ahora, el de que me permite plantar hierba. No sé si los dos pueden o es solo uno. A ver, vamos a ver. Ya los tengo cargados con,
con, con, con, con las semillas. No, este pero no me sirve. Es el otro. Ven, hay cositas que uno después se las va aprendiendo, entonces se va directo después al apero que corresponde. Este sí tiene hierba, creo. Sí. También hay que sembrar sorgo, porque sorgo comen los caballos. No tengo un establo para caballos, pero pretendo colocar uno, así que voy a tener que sacrificar un campo después para eso. Ahí vamos a ver. Vamos a hacer este extremo primero, ahí me faltó cal, pero bueno, no es nada. Vamos a encenderla, la vamos a bajar y ahí ya estaría funcionando. Ay, no saqué las piedras. No sé si las puedo sacar después. Ven, hay que hacer varias cosas, realmente se me pasa. Como le eché el cal, se me olvidó. ¿Por qué? Porque las piedras, estoy seguro, pero parece que dañan los aperos. Pero esto le falta un poquito de potencia para este apero. A ver, voy a ver algo. Sí, está quedando sembrado. Me sale que necesita rodillo. Es algo que no hice. El rodillo debería haberlo pasado, yo creo, antes de esto, pero no tengo rodillo tampoco, así que vamos a tener que hacerlo seguir así nomás. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La máquina de las piedras. A ver si este pequeño tractor se la puede. Es súper pequeño este tractor. A ver si se la puede, porque esta máquina es grandota. Mucha máquina para un pequeño tractorcito. A ver si podemos sacar las piedras.
meterlo, lo bajamos y vamos a ver si recogemos las piedras. No, lo que ya está sembrado no la recoge. A ver, y para el otro lado, las que están ya, o sea que todavía no he sembrado, ahí sí las saca. Claro, bueno, la otra ya la embarrilla. Vamos a sacar entonces las que podemos sacar. Y las otras quedarán ahí hasta que en la próxima siembra lo podamos sacar, aunque el pasto después no hay que volver a cultivarlo, si vuelve a salir solo. Igual se la puede transportar, si no le cuesta un poquito, pero igual tirarlo. Por lo menos todo esto que está con cal, vamos a poder librarlo de las piedras. Ya queda menos. Y aquí la sacamos todas. No importa que queden esos machoncitos blancos porque no afectan ahí, no afectan en nada. Después esas piedras se pueden vender, se descargan obviamente y se trasladan con un camión ahí a la venta, a la zona de venta de las piedras. Ya, sigamos con lo que estamos.
¿Qué dice? Lo importante es que no queden ranuras sin cultivar. Y vamos a hacerlo en curva, porque el campo no es cuadrado. Dame un segundo. Ya. Está en el impasse, pero tuve que recibir algo. Seguimos lo que estamos. Con las luces podemos ver un poquito más dónde está cultivado y dónde no.
Esa es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, poner un trabajador, porque el trabajador hace todo parejito. A veces una que otra vez por ahí se equivocan, pero muy raro. Pero lo bueno es que se nota el distinto color de la tierra cuando está cultivada y cuando no. Ahí. Ahora quedó feo ahí. La verdad es que igual le falta un poquito de potencia a este tractor. Algo le cuesta. Está quedando una línea y parece que sí. Limpio. Y ahora vamos a hacer todo en línea recta nomás, no voy a dar esta curva. Si no, me voy perdiendo. Ahora sí. Ven ahí, se nota de inmediato la diferencia de color. Y ahora se puso a llover. Pero creo que esto sí se puede hacer lloviendo. Hay algunas cosechas que no se pueden lloviendo.
sí, casi dejo un pedacito sin cultivar. Yo creo que vamos a hacer este campo y vamos a ir terminando este video hasta el fin de semana, que vamos a hacer un directo en cooperativo de esta feria, así que atento ahí, les voy a avisar el horario para que trabajemos aquí en The Old Farm. Ya poquito ya. Yo creo que esta y dos pasadas más y estamos listos. No importa que hayan quedado esos manchones, ¿eh? Esto solamente por el tema del arado que no quedó bien, pero de igual forma esta no después que va a salir la hierba como corresponde. Queda solo este pedacito. Estamos listos. Ya. Apagar las luces. Vamos a revisar que esté todo. Bueno, falta lo del rodillo nomás, pero no sé si el rodillo se puede pasar después. Aunque como les digo, no me alcanza el dinero para hacerlo. Pero fíjense ahí que todo el rato se aparece cultivando, así que tenemos el campo completito. Después hay que tirarle, o sea, para sacar la hierba y un poquito de fertilizante y va a salir perfecto la hierba. Vamos a ir a dejar el apero donde va. Vamos a ir terminando este episodio. Disculpen ahí el impasse que tuve, tal vez se volvió aburrido, pero ahí el fin de semana lo vamos a hacer mucho más entretenido, este tema del farming. Así que, como les digo, atentos a el horario de comienzo.
Ahí está. Así que bueno, amigos, gracias por acompañarme en este episodio. Algo hicimos y lo importante, ¿cierto? Es que ahora tenemos el mapa correcto que me había recomendado David. Así que le aprovecho a mandar un saludo porque ahí me avisó, ¿cierto? Que me había equivocado. Así que bueno, ya lo corregimos, David. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.